Capítulo 2. El incidente en la corte. Ariadne. César de Como. Si tuviera que describirlo, diría que era un hombre de gran atractivo, con cabello de tonos marrón rojizo y ojos azules como zafiros. Más atractivo, más inteligente y más impresionante que el promedio. Un verdadero maestro de la estrategia en todos los sentidos, pero, sobre todo, era el objeto de mi afecto. Mi ideal de prometido. Sin embargo, no se podía reducir a solo eso. En la alta sociedad, era conocido como el conde César de Como, aunque solo ostentaba el título sin poseer tierras. A pesar de esto, gozaba de la lealtad de varias provincias en la frontera del reino, lo que le confería también el título de marqués fronterizo del reino de Etrasquén. Además de estos títulos, era conocido informalmente como el primo del príncipe Alfonso, cosa que difería mucho de la realidad. A pesar de que su título era en gran parte simbólico, César demostró su capacidad al reunir un formidable ejército en la frontera y tomar la capital cuando el rey León III cayó enfermo. La noticia de que el príncipe Alfonso había intentado asesinar a su padre era de dominio público. Se rumoreaba que la enfermedad del rey no había sido una simple coincidencia, sino un resultado directo de sus acciones. Sin embargo, la credibilidad de estos rumores era escasa y pocos creían en ellos. Como suele suceder en tales situaciones, el pueblo tiende a seguir al bando que parece vencedor. Por ello, no hubo protestas cuando los soldados de César tomaron la capital y el palacio por la fuerza. No se produjeron disturbios en la ciudad. La prioridad era asegurar el control del palacio sin causar daño a los ciudadanos. La mayoría de los actos más brutales y las acciones decisivas se realizaron en privado, detrás de las murallas del castillo. «Miren», exclamó César con voz potente, de pie en la escalinata de la entrada principal del palacio. La ciudad entera se había reunido en los jardines del palacio para escuchar su discurso. Todos lo miraban asombrados. El cuerpo sin vida de Alfonso yacía en el rellano más cercano a César. Por primera vez, podía ver al príncipe desde arriba, sin tener que inclinarse ante él. «El príncipe Alfonso conspiró con el enemigo para envenenar a nuestro rey y usurpar el trono», dijo en gran voz. La multitud enfurecida comenzó a gritar: «¡Decapítalo! ¡Muerte al traidor!». Todos apoyaban a mi señor. «Yo, César, conde de Como, marqués de Carlo, prometo defender a mi reino, y Trasquén, y proteger a nuestro rey, León III, hasta la muerte», proclamó, haciendo una profunda y solemne reverencia ante el pueblo, seguido por sus soldados. La ciudad entera vitoreó. Fue un acto de sumisión al pueblo. César sabía cómo dar un buen espectáculo. «Pueblo, confíen en mí y síganme», añadió César, mientras la multitud lo aclamaba con júbilo y aplausos hasta que desapareció detrás del pórtico del palacio. Yo lo seguí, 3 pasos detrás de él, siempre a su lado. Después de aquello, pudimos decir que su golpe de estado fue exitoso. Sumado a que el rey, realmente enfermo, le permitió convertirse en regente del reino. Pero la tarea no fue fácil. César pasó 9 años consolidando su posición, afianzando diferentes regiones y provincias de nuestro pequeño reino. Durante ese tiempo, mi querido César necesitaba de una mujer que gobernara el palacio a su lado. La reina de León III había muerto hacía mucho tiempo, por lo que era necesario que alguien ocupara su cargo. Aquello era permitido a la mujer de mayor rango en el reino, que sin dudar era yo, la prometida de César. Cuando entré al palacio, mi reputación era miserable. «Escuché que solo tiene 22 años», decían las mujeres de la corte. «Escuché que es una joven de granja, seguro no es una mujer noble como las demás señoras», decía el personal del palacio. «La vi en una fiesta, y ni siquiera podía usar la ropa adecuada. Es una mujer venida de la nada», cuchicheaban. Mi presencia era símbolo de todo lo impuro e indigno. Inclusive un sirviente tenía más valor ante los ojos de todos los habitantes del palacio. No podían decir que era una dama respetable. Yo solo era la mujer del regente, la mujer del bastardo del rey que destronó al príncipe legítimo. No era una mujer de cuna de oro. Solamente era la bastarda de un cardenal, un sacerdote. No era aún una esposa, ni tenía mucha educación. El único bien que poseía era el amor que sentía por César. E inclusive él era visto como una broma gracias a mí. Todos los rumores de mi falta de gracia y belleza, sumado a mi supuesta locura por el sexo masculino. Podría decirse que fue por mi culpa que el ridículo hacia César creció. Un día, cercano a mis inicios en el palacio, la atmósfera rodeada de chismes y maltratos llegó a su punto máximo. Todo pasó en aquella estúpida fiesta del té que tristemente organicé. Escuché que el regente César no es en realidad primo del príncipe Alfonso.
sino el hijo ilegítimo del rey. Mencionó la baronesa Joana de Figueres a las demás damas mientras entraban al salón de té. Es verdad, Dijo incrédula la vizcondesa Elena de Marín. Y es que esa era una historia conocida por todos los nobles de la capital, pero no era tan sonada en las provincias, donde él era respetado, como en Marín o Figueres. Yo también escuché eso. Dijo la señora María de Samperé. Un niño ilegítimo es el producto de una unión impura que no ha recibido la bendición de los dioses. Sentenció la condesa de Márquez. Sin siquiera atreverse a mirarme, se sentaron en la mesa de té contigua a la mía. Su estatus les impedía considerarme un ser humano. Para ellas era mal visto que alguien de mi clase tuviera tal nivel de poder. Solo podía ver sus espaldas, pero la conversación me era perfectamente clara. probablemente no. Si eso fuera verdad, ¿dónde quedaría el honor de nuestro rey? Dijo la vizcondesa. Pero la historia sí es creíble con esa mujer por madre. Argumentó la señora. Me estaba mordiendo el labio, tratando de contener las ganas de arrancarles la cabeza a aquellas mujeres. César era alguien noble, fuerte, que había soportado mucho dolor. Lo era todo para mí. Podía tolerar que alguien me insultara, pero no podía soportar escuchar chismes de él en mi presencia. No es solo cuando tu registro de nacimiento está limpio que se puede determinar si eres de linaje real. Preguntó la condesa, de forma retadora. Estaba juzgando la noble cuna de mi amado. Lord César tiene antecedentes sucios que lo hacen inadecuado para ser rey. Aquella mujer hablaba con tal firmeza, como si se tratara del juez de la Suprema Corte, y con tal volumen en la voz, que seguro todo el salón conocía su habladuría. Sin dudarlo, salté como fiera sobre la mesa y agarré a aquella sucia mujer por el pelo. «Revoca tu comentario», grité, sacudiéndola, quería arrancarle la cabeza. «No tienes pruebas ni evidencia de lo que dices». Seguramente había otra manera de arreglar esto, pero en mis pocos 20 años de vida no había recibido una educación mayor a la lectura. Podría decirse que era una sirvienta de granja de alta cuna. No sabía cómo resolvían los nobles sus problemas, pero no podía quedarme callada, no podía soportar ver a César como un hazmerreír. «Revoca de tu sucia boca ese mal chisme sobre César». Con fuerza gritaba la mujer, con mis manos aún en su enmarañado pelo cano. La azoté contra la mesa, las bandejas de postres y bocadillos volaron por el aire, y la habitación se llenó de un silencio sepulcral. Era una situación que no tenía precedentes. Pude escuchar los murmullos de todas aquellas finas damas, asombradas de mi comportamiento. En medio de todo aquel caos, el sonido de las pesadas botas militares de los hombres resonó de repente por toda la habitación. Los guardias entraron al salón, detrás de ellos, un hombre gallardo entró tranquilamente. Era mi hombre. Vestía de forma pulcra un uniforme ceremonial. Se veía divino. César era un hombre realmente guapo, de una constitución delgada, de alta estatura, y cuyos movimientos lentos y seguros le brindaban un aura de sofisticación y atracción. Incluso entre 10.000 personas, llamaría la atención. En cuanto lo miré, solté a aquella mujer y corrí hacia él. «César», solté con familiaridad, una sonrisa se dibujó en mi rostro. «Viniste a salvarme de esta situación». Sin duda todo de él era perfecto. Había llegado en el momento justo a salvar a su mujer de la escoria de la nobleza. Conociendo su carácter, no le temblaría el pulso para aplicar la justicia con mano de hierro. «Ellos», comencé a explicar. ¿Qué está ocurriendo? Preguntó César, un poco asombrado. Me regaló una mirada, pero no fue placentera. Aunque su voz sonaba dulce, no era sincera. Reconocía esa mirada. Su boca estaba seria y sus ojos eran como dos bolas de fuego. No podía ni hablar. Tenía miedo de hacerlo enojar y que aquello nos distanciara. Temía perder a mi amado César. Ariadne, dime. ¿A qué se debe todo este alboroto? Dijo César severamente. Bueno, ¿te dijeron? Traté de explicar. ¿Condesa de Márquez? Exclamó César, mirando a la vieja mujer, que con dificultad trataba de ponerse en pie. César, con gran rapidez le tendió la mano con amabilidad. Condesa, por favor tome mi mano, permítame ayudarle. Sin pensarlo 2 veces, la mujer aprovechó la situación. Me miró de arriba abajo y tomó la mano extendida de César. A diferencia de esa mujer, los modales del príncipe regente se aprendieron en la corte real. Son maravillosos. Espetó, mientras se ponía en pie. Al ponerse en pie, inmediatamente se sacudió la mano de César y se quitó la parte del vestido que había sido tocada por mí, como si se tratara de algo venenoso. Los demás nobles no dudaron en situarse alrededor de tan fina dama y le preguntaban. Condesa de Márquez, ¿se encuentra bien? No está herida,
¿verdad? La prometida del príncipe regente realmente ha cruzado un límite. Quería gritarles a todos. Yo no había cruzado la línea. Fue aquella mujer manchando la reputación de César. Sin embargo, su mirada irritada me hacía morderme la lengua. Sin decir nada, César me tomó del brazo, a los ojos de los demás de forma gentil, pero podía sentir como sus dedos dejaban marcas en mi piel por la fuerza de su agarre. Con disimulo me sacó del salón y me llevó al balcón. Tras de nosotros sus soldados cerraron la puerta y la cortina para darnos mayor privacidad. ¿Qué crees que estás haciendo con los nobles de la capital, Ariadne? Preguntó César con cierta calma, aunque su ira era palpable. ¿No sabes que necesito apoyo de esos petulantes? ¿Cómo se te ocurrió tocar a alguien tan noble como la condesa de Márquez? ¿Deseas que sea su amiga por el simple hecho de su nivel social, sin importar su maltrato hacia mí? Pregunté, en voz alta. Me sentía mal, humillada. Todos mis pensamientos se agolpaban y no salían de mi boca. No quería discutir con él, era el amor de mi vida. Estaba dispuesta a pedirle perdón, a arrodillarme ante esa mujer de ser necesario, pero César soltó cruelmente. Aunque no lo entiendas, esa mujer me es más útil que tú.